Es una serosa importante, vasta, enorme, que tiene muchas funciones. El peritoneo tiene, digamos, la capacidad no solamente de contener, de proteger, de cubrir, de permitir el deslizamiento de una víscera con otra y demás, sino que tiene grandes funciones de defensa que son fundamentales, ¿bien? Como toda serosa, para ustedes los que están hoy estudiando nutrición, es la primer serosa que van a estudiar. Y para los chicos que están en segundo año es básicamente la última serosa, la primera serosa que estudiaron, porque ya la vieron todas, ¿no? Pero bueno, es como una serosa. Las serosas normalmente tienen dos hojas. Una hoja a la que llamamos parietal, porque en realidad lo que hace es tapizar la pared, y una hoja que es la visceral, ¿bien? Que lo que hace es cubrir un determinado órgano, ¿bien? Entonces, como para que a ustedes, que les vuelvo a repetir, no les van, digamos, a preguntar el peritoneo en sí como peritoneo, sino que le van a preguntar algunas cuestiones de peritoneo para entender, para ver si ustedes pueden interpretar cómo está contenida dentro de la cavidad peritoneal una víscera. Eso es lo que le van a preguntar más que nada. Ustedes lo primero que tienen que, si le llegan a preguntar, es ¿qué es el peritoneo? Bien, primero, ¿qué es este peritoneo? Entonces es una vasta hoja serosa que cubre la cavidad abdominopelviana y las vísceras que contiene esta cavidad de diferente manera, ¿bien? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos la cavidad, bien, una cavidad cualquiera, bien, que sería el continente, bien, sería la cavidad a la que llamamos los anatomistas continente. Siempre cuando ustedes tengan que estudiar una región anatómica, cuando tengan que, digamos, ubicarse en una región anatómica, antes tienen que estudiar las paredes del lugar en donde está la víscera en cuestión, el lugar topográfico donde está el órgano en cuestión, el vaso en cuestión. Siempre la cavidad o el continente, lo que contiene, es lo más importante. Nos imaginamos que dentro del continente puede haber una víscera cualquiera. Lo que hace el peritoneo es cubrir, básicamente, la cavidad a través de una hoja, que es la hoja parietal, bien, y en un punto se detiene y se va o se proyecta sobre la víscera y comienza a tapizar la víscera, bien. Luego vuelve sobre la cavidad y continúa tapizando hasta que se une. Es decir, el peritoneo es continuo. Una de las características más importantes que tiene el peritoneo es continuo sobre sí mismo. Bien, siempre se continúa. De la pared se va a la víscera, de la víscera otra víscera, de la víscera vuelve a la pared, de la pared vuelve a la... y así constantemente. O sea que es continuo. Yo me acuerdo que cuando daba clases, había un apunte, un texto de un ayudante que decía que el peritoneo era como si nos metiéramos dentro de la cavidad peritoneal y le diéramos digamos, a las vísceras una mano de barniz, bien, a todas las paredes que se veían de la víscera. Entonces es una vasta lámina peritoneal serosa con dos hojas, una parietal y una visceral. Entonces esta, la que cubre la pared, sería la parietal, ¿bien? Y esta que está en el interior, que cubre al órgano, sería la visceral. Bien, ahora, este órgano que está tapizado completamente de peritoneo, bien, que está dentro de la cavidad, decimos que es un órgano que está intraperitoneal, es decir, que los órganos, de acuerdo con la función, digamos, la relación que tengan con el peritoneo, que es lo que a ustedes por ahí les pueden llegar a preguntar, pueden ser intraperitoneales, pueden ser, como por ejemplo ese es un ejemplo, intraperitoneales, pueden ser peritonizados. Peritonizados significa que no están cubiertos de peritoneo, pero que están dentro de la cavidad peritoneal.
Entonces, vamos a imaginarnos que este sería el órgano que está dentro de la cavidad peritoneal, como ustedes lo ven, es el 2, el peritonizado, pero no está cubierto por una hoja de peritoneo. Ese es el peritonizado. Y después tenemos un órgano que puede ser extraperitoneal o retroperitoneal, es decir, que está por fuera del peritoneo, entre la pared de la cavidad abdominopelviana y la cavidad peritoneal. Retroperitoneal significa que está detrás del peritoneo parietal. Esas son las distintas versiones de los órganos que están dentro de la cavidad abdominopelviana. Si nos imaginamos un órgano que estuviese retroperitoneal o extraperitoneal, podemos poner un órgano aquí, por ejemplo, un órgano aquí, bien, y esta sería la cavidad, bien, entonces está dentro de la cavidad abdominopelviana, esta sería la cavidad abdominopelviana, si lo ponemos en esquema, es muy fácil para comprenderlo, y esta sería la cavidad peritoneal. Bien, cavidad abdominopelviana y cavidad peritoneal. Y esta es la hoja visceral y la hoja parietal. Hasta acá, ¿se entendió? Esto es importante, ¿eh? Es lo primero. Entonces, ¿qué es el peritoneo? Digamos, es una vasta hoja, 2 hojas, en realidad cada parte del peritoneo tiene como 2 hojas, los distintos repliegues y los distintos elementos o las distintas, digamos, estructuras peritoneales que son extensiones de este peritoneo son bilaminares, la mayoría, como los ligamentos, los mesos, los omentos y demás, pero para poder interpretar, lo primero que tenemos que hacer es comprender esto que acabamos de ver. Es decir, que la cavidad peritoneal puede contener dentro de sí órganos que están peritonizados, es decir, no están cubiertos por el peritoneo. Un órgano de estas características, por ejemplo, los que están peritonizados, un ejemplo es el ovario. El ovario es el órgano básico, común, que digamos, lo entendemos bien como peritonizado. Uno intraperitoneal, por ejemplo, puede ser el estómago, y uno retroperitoneal, el más fácil, bien para darnos cuenta, puede ser, por ejemplo, un riñón, ¿bien? Y uno extraperitoneal puede ser, por ejemplo, la próstata, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Bien, ahora, esta cavidad peritoneal tiene comunicación con el exterior. ¿En algún lugar? ¿A ustedes les parece que la cavidad peritoneal puede tener comunicación con el exterior por algún lugar? ¿La cavidad se comunica con alguien? ¿Se comunica con el exterior en realidad? ¿Qué piensan al respecto? ¿Se podrá comunicar con el exterior la cavidad? Vamos, imaginamos que tenemos una cavidad. La cavidad sí se puede comunicar con el exterior, pero solo en las mujeres. ¿Bien? ¿Por qué órgano? ¿A través de qué órgano les parece a ustedes que solo las mujeres se pueden comunicar, la cavidad peritoneal está comunicada con el exterior y que eso puede ser una posible causa de una peritonitis desde el exterior? Las trompas. Claro, desde las trompas, perfecto. Entonces nos imaginamos que tenemos las trompas, ¿no? Vamos a imaginarlas así, con las fimbrias, ahí estaría el ovario, que se comunican obviamente con el útero de esta manera, ahí que se fija la vagina, ahí, y ahí, bueno, el peritoneo está aquí, el peritoneo cubre todo esto, cubre todo esto, y está dentro. Entonces la comunicación es entre, nosotros sabemos la trompa acá también está cubierta por peritoneo, está ahí. Bien, todo eso es peritoneo. Acá estarían los ligamentos anchos, que bueno, no es motivo para que lo estudiemos ahora tanto, pero bueno, todo está cubierto por peritoneo hasta 2 centímetros de la vagina. Entonces, hay una comunicación entre la trompa uterina
el cuerpo uterino, el cervix, la vagina y el exterior. Esta comunicación, que solamente está en las mujeres, hace que sea propenso más en las mujeres que en los varones una peritonitis por una infección de partes blandas o del exterior, o una infección, digamos, de las vías no urinarias, sino de las vías genitales, pues de las vías del tracto genital, básicamente del aparato reproductor. Entonces eso es importante, inclusive una endometriosis, que es una patología donde parte del endometrio en cada ciclo menstrual tiene que se cae básicamente al exterior. Muchas mujeres padecen esta enfermedad que es la endometriosis y esa menstruación, en lugar de salir hacia el exterior, se deposita en un lugar diferente y migra a un lugar diferente y puede caer dentro de la cavidad peritoneal, ocasionando graves dolores. Entonces, una vez entendido esto, que la cavidad peritoneal es una cavidad cerrada, pero que en la mujer puede tener una comunicación con el exterior a través del aparato reproductor, y que dentro de esta cavidad hay órganos que pueden estar completamente peritonizados, otros que están cubiertos, sin estar cubiertos de peritoneo, están dentro de la cavidad peritoneal, y otros que son retro o extra peritoneales, es decir, que no están cubiertos por peritoneo, o solo alguna de sus caras está cubierta por peritoneo, pero parietal, no peritoneo visceral. Entonces, una vez entendido eso, tenemos que comenzar un poco a interpretar cómo o cuáles son las partes que tenemos que, digamos, que conocer, que tienen que conocer o que tienen que aprender a diferenciar. Entonces aparecen algunos términos que ustedes seguro ya lo saben, que son tres. Lo seguro, en realidad son cuatro, pero fundamentalmente tres son los que les van a preguntar. En toda esta generalidad que corresponde al peritoneo, tenemos que saber cuáles son las diferencias entre lo que se llama ligamento, entre lo que es un aumento o epiplón, es lo mismo, y ligamento, aumento y me falta meso, un meso. Y también vamos a hablar de lo que se llama, que es un repliegue. Bien, cuando hablamos de ligamento, nosotros sabemos que es una, digamos, extensión de peritoneo, que es bilaminar, es decir, que está constituido por dos hojas, que une órgano a pared, y que tiene la particularidad de que tiene o no vasos. Bien, generalmente no tiene. Bien, el aumento también es una extensión bilaminar de peritoneo, pero que une órgano con órgano. Dos órganos une. Bien, ahora vamos a ver todos los que hay. Bien, órgano con órgano. Y puede o tiene vasos. La mayoría tiene vasos. Bien, y tienen que saber los vasos, tienen que saber cómo se llama el aumento o el epiplón, cómo se extiende o de dónde se extiende de un lado a otro, cómo es y cuáles son las caras, cuáles son los bordes, cuál es el contenido. Bien, el meso, que es muy importante, que es una extensión también bilaminar que une el órgano a la pared y contiene todo el hilio, todos los vasos o el paquete vasculonervioso del órgano. O sea, contiene el paquete vasculonervioso. Bien, del órgano. Y después tengo un repliegue, que el repliegue es como si fuese un levantamiento del peritoneo parietal por vasos sanguíneos o algún conducto.
Bien, esto es un poco para poder diferenciar una cosa de otra que es importante, es fundamental y lo tienen que no solamente entender, sino que lo tienen que ejemplificar. Entonces, ahora vamos a ir viendo qué es lo que pasa dentro de la cavidad, ¿no? Pero si nosotros tenemos la cavidad en el interior, nosotros vemos que hacia arriba tenemos el diafragma, las paredes laterales hacia abajo y el piso de la pelvis hacia abajo, tenemos la cavidad abdominopelviana, nosotros la dividimos como en cuadrantes a la cavidad abdominopelviana, pero nosotros tenemos fijado la fascia o digamos, la fascia coalescencia básicamente del colon derecho, o sea, acá estaría el ciego y el colon ascendente y el ángulo esplécnico del colon, el colon transverso y el colon descendente. O sea, tengo un colon descendente, un colon ascendente y el colon transverso. Esto me permite dividir en dos grandes partes inicialmente a la cavidad abdominopelviana. A la cavidad peritoneal. Una supramesocólica, que es fundamental, porque ahí hay órganos muy importantes. Y otra inframesocólica, que a su vez está dividida en derecha e izquierda por el mesenterio, que ahora vamos a ver. Entonces tengo una porción supramesocólica y una porción a la que llamamos inframesocólica. Supra e inframesocólica con la inserción del ligamento transverso en la línea media, que va del ángulo derecho al ángulo izquierdo del colon. Una vez que entendieron eso y disponemos qué es lo que hay, tenemos que ver qué órganos hay en la porción supramesocólica, qué órganos hay en la porción inframesocólica y qué relación tienen con el peritoneo. Entre toda esa vasta cantidad de hojas y repliegues que va a ser el peritoneo, queda delimitado un elemento al que se llama saco omental. El saco omental, en realidad está constituido obviamente por los epiplones, es lo que se llama transcavidad de los epiplones o transcavidad de los epiplones. Bien, entonces, saco mental o transcavidad de los epiplones. Eso es un poco todo lo que tenemos que saber del peritoneo. Una vez entendido esto, vamos entonces a empezar a analizar cómo es que está contenido cómo es que los órganos están tapizados bien de peritoneo. Entonces, vamos a, como siempre hacemos, vamos a hacer un corte, en este caso inicialmente sagital y otro transversal. En la región supramesocólica, en la región mesocólica, yo voy a tener a tres grandes órganos que ustedes tienen que saber cómo están peritonizados. Uno de todos, el más importante, no es que es el más importante, pero uno que es grosso, importante, es el hígado, el estómago y el vaso. ¿Bien? Esos órganos un poco son los que nos van a guiar para interpretar cómo se comporta el peritoneo parietal y visceral en el supra o en la región supramesocólica. Entonces vamos a hacer un corte que es sagital y un corte coronal para interpretarlo. Yo los invito a que también lo hagan bien para interpretar. Podemos hacer un axial si quieren, para ver cómo es que este peritoneo se va replegando. Yo les diría que cuando ustedes lo estudien a esto, vayan a mirar o lo lean para describirlo básicamente, vayan mirando el esquema o vayan mirando un esquema o un atlas, si no están haciendo el esquema si no les gusta dibujar, porque es mucho más sencillo verlo que leerlo. La lectura de todos estos cambios y todas estas vueltas que da el peritoneo hace que a veces nos perdamos. Por eso, mirarlo en el esquema nos ayuda mucho a comprender lo que dice el texto. ¿Bien? Entonces eso es como muy, muy importante. Bien, vamos a iniciar. En un corte, bueno, tenemos una de las paredes, la pared derecha, la pared izquierda, en realidad, perdón, no la pared derecha izquierda, perdón, la pared anterior, estamos en un corte sagital, disculpen, la pared anterior,
la pared posterior con la columna vertebral. Acá tendríamos todas las apófisis espinosas, solamente como para ejemplificarla. La cicatriz umbilical, que decimos que, bueno, está un poquito más abajo, me quedó media alta. Vamos a borrar esto porque queda un poquito más. Vamos a ponerla ahí. Nos acordamos que la cicatriz umbilical está más o menos a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Tengo el pubis, bien, y ahí tengo el piso de la pelvis. Y hacia arriba sabemos que tenemos básicamente el diafragma, ¿no? Entonces esas serían todas las paredes de nuestra cavidad abdominopelviana, el periné por debajo, que son partes blandas, el diafragma hacia arriba, que es una parte blanda, la pared anterior, que es la pared anterolateral con los músculos largos y anchos, y por detrás la columna vertebral con el retroperitoneo, que ya lo vimos. Entonces, el primer órgano que tengo, que es muy importante, grosero, bien, es el hígado. Pero antes de poner al hígado, vamos a dibujar acá como si fuese el colon transverso, bien con un meso, vamos a imaginar que está cubierto por un meso, el meso colon transverso, que se va a dirigir hacia atrás, y ese meso se va a continuar con el peritoneo parietal, superior e inferior. Entonces hacia arriba de él tenemos la parte supramesocólica, por debajo de él tenemos la parte inframesocólica. Hacia arriba tenemos al hígado. El hígado, así lo tenemos, enorme, con una, ¿se acuerdan que tiene una cara superior, una cara posterior y una cara inferior? ¿Sí? Un borde anterior, un borde posterior superior y un borde posterior inferior. Entonces, partimos siempre, o yo les recomiendo que partan siempre desde la cicatriz umbilical para comprender cómo se comporta el peritoneo en general. Entonces el peritoneo parietal de la pared anterior del abdomen asciende y asciende por detrás, comienza a tapizar el diafragma y a la parte media desciende para comenzar a tapizar la cara superior del hígado, constituyendo un ligamento que se llama ligamento suspensorio. ¿Bien? Entonces ese ligamento suspensorio tapiza la cara superior y da o llega al borde anterior del órgano, donde comienza o se dobla hacia abajo para comenzar a tapizar la cara inferior del órgano. En la cara inferior del órgano yo voy a encontrar que voy a tener la entrada de la arteria hepática, voy a tener la entrada de la vena porta y voy a tener las vías biliares. Todo eso en el hilio del órgano. Entonces cuando llega aquí, este peritoneo comienza a descender bien, y constituye lo que luego vamos a ver, el epiplón gastroesplénico, gastrohepático o aumento menor, que se continúa luego con el estómago. Entonces lo dejamos ahí. Este peritoneo parietal posterior que tengo aquí, lo que hace es continuarse hacia atrás, básicamente, así, desciende, y se encuentra ahí, asciende, que se me fue de más, asciende por la pared posterior, tapizando todo lo que nosotros ya sabemos que hay detrás, en el retroperitoneo, ahí están, todas las fibras que se insertan del diafragma, el cuadrado lumbar, el psoas, todo lo que es retroperitoneal lo comienza a tapizar, y en un momento dado lo que hace es continuar y tapiza en este momento, de esta manera, la cara, posterior del hígado. ¿Bien? Entonces comienza a tapizar la cara posterior del hígado y se hace inferior para llegar nuevamente al hilio del hígado y transformarse o continuar con el nombre de epiplón. Este ligamento que tengo aquí arriba, ese ligamento, es el ligamento suspensorio. Ese ligamento suspensorio es importante porque sostiene al hígado y lo mantiene unido al diafragma. Y este ligamento que tengo aquí, este chiquitito, es la hoja inferior del ligamento coronario. Pero obviamente desde las paredes laterales me va a llegar que el peritoneo también está tapizando el resto del diafragma, desde las partes laterales. Entonces esa parte del diafragma que nos quedó sin tapizar y que se continúa con la pared posterior, en un momento también se refleja sobre el hígado y termina básicamente de construir el ligamento suspensorio hacia arriba
y la hoja superior del ligamento coronario hacia atrás. Entonces tengo en la cara posterior del hígado 2 hojas del ligamento coronario, la hoja superior y la hoja inferior. Perdón, la hoja superior y la hoja inferior. Estaba diciendo bien, están anotando mal. La hoja superior. Por detrás de esto, yo voy a tener, o vamos a tener, si se acuerdan, a los riñones, ¿sí? Los riñones y demás. En este sector, a veces, en la parte superior, la hoja inferior del ligamento coronario está un poco más arriba y tapiza, el riñón queda completamente tapizado por retroperitoneo, o puede estar más abajo y el riñón queda parcialmente desprovisto de peritoneo. Es decir, todo, digamos, cuanto más separada estén estas hojas, esta hoja, la hoja superior del ligamento coronario y la hoja inferior del ligamento coronario, mientras más separadas estén una de la otra, la parte posterior del retroperitoneo va a estar más o menos cubierta de peritoneo. ¿Bien? Eso es lo que les tiene que quedar. Entonces, ahí estamos viendo de qué manera la cara superior del hígado tiene un ligamento, que es el ligamento suspensorio, y por detrás las 2 hojas del ligamento coronario, una superior y una inferior, cómo se dirigen hacia el órgano. Entonces, esto nos da una idea de que el órgano está fijo a la pared superior, a la pared posterior, fundamentalmente, pero también a la pared anterior. Nosotros creo que habíamos hablado, yo les había contado que desde la cicatriz umbilical hasta la cara inferior del hígado hay una vena, que ahí yo se las dibujo para que les llame la atención, nada más, pero obviamente que no es así, que es la vena umbilical. Esta vena umbilical, que es la vena umbilical izquierda, está contenida dentro de un ligamento que se llama ligamento, digamos, triangular, porque tiene forma triangular. O también algunos le dicen ligamento falciforme, es un ligamento triangular que es este, ¿ven? Este ligamento que tengo acá, que va desde la pared hasta el hígado conteniendo a esa vena umbilical. Esa vena umbilical, esta vena umbilical, quiero decir, con el paso del tiempo, esa vena umbilical se transforma en lo que se llama el ligamento redondo. El ligamento redondo es lo que llega a la cara inferior, es la vena umbilical que llega hasta la cara inferior del hígado, como lo habíamos visto, para terminar a través del conducto de Arance en la vena cava inferior, y es fibroso, no tiene luz. Entonces eso es como importante que lo tengan en cuenta, porque si recuerdan que yo más o menos les había contado que cuando se hacen las incisiones mediales a la pared anterior del abdomen, tengo que tener cuidado de, digamos, dejar de no, pensando que la vena puede estar permeable, de no lesionarla, y siempre trato o elijo ir por el lado izquierdo de la cicatriz umbilical justamente por ese motivo, ¿bien? Siempre y cuando yo tengo que cortar y abordar hasta la cavidad. Si estoy haciendo la disección de la pared y de todas las hojas, no, obviamente. Pero cuando tengo que llegar de manera abrupta hasta la pared, cortar hasta llegar a la cavidad, entonces elijo eso. Entonces, acá tenemos en el hígado, fíjense, el hígado tiene 3 ligamentos. El ligamento suspensorio, el ligamento coronario y el ligamento falciforme, o también llamado ligamento triangular. Lo que pasa es que cuando le llamamos ligamento triangular nos podemos confundir con los ligamentos triangulares, que son como extensiones del ligamento coronario en los extremos del hígado, pero los dos se llaman de la misma manera. El coronario se continúa en la parte, digamos, en las extremidades del hígado, como, digamos, ligamento triangular. Bien, les estoy diciendo las distintas posibilidades en las que pueden encontrarse en las distintas posibilidades que pueden encontrarse en la literatura, nada más que por eso. Vamos a borrar un toquecito esto, vamos a borrar un toque esto, y vamos a hacer como un esquema, pero coronario. Entonces, coronario. Un poco para volver sobre lo que estábamos diciendo, el ligamento superior o suspensorio también se puede llamar freno hepático, ¿bien? Porque va desde el diafragma hasta el hígado, freno hepático, ¿bien? Entonces yo hago un esquema de esto y tengo la pared, tengo una pared derecha, una pared izquierda, vamos a tener hacia arriba el diafragma,
Bien, por debajo vamos a tener acá las inserciones de, esto si quieren lo pueden como esquematizar simple, las inserciones de el mesocolon transverso, bien, con el colon ascendente, el colon descendente y el meso, está en la región supramesocólica. Entonces vamos, yo les dibujo un poquitito más chiquitito al hígado, ahí, para poder observar esto. Vamos a imaginarnos que tenemos el peritoneo, que viene desde la pared lateral también, tapiza básicamente la cara superior la cara inferior del diafragma, y en un momento se fija en el hígado y lo tapiza hasta su borde anterior. Bien, vamos a imaginar que acá está el borde anterior del órgano, ¿no? Entonces, esto es el ligamento que fija, son las dos hojas, separado para que ustedes puedan entender esto, que también se lo pueden preguntar y para que lo vean. En este corte, que es un corte coronal, nosotros vemos que el peritoneo tiene el peritoneo que cubre la cara inferior del diafragma va a descender para terminar tapizando el hígado, igual que el anterior. Y se va a fijar a toda la cara superior del órgano, obviamente, hasta el borde anterior del órgano, si pensamos que ese es el borde anterior del órgano, ¿no? Pero fíjense que cuando descienden las dos hojas, una de las hojas es una hoja derecha y la otra es una hoja izquierda, ¿bien? Entonces tengo una hoja derecha y una hoja izquierda, ¿bien? Cuando yo veo un corte coronal, el ligamento suspensorio o el ligamento frenohepático, ella o tiene una hoja derecha y una hoja izquierda, para que no se confundan porque todos los libros lo describen. De la misma manera que el ligamento coronario tiene una hoja superior y una hoja inferior, este ligamento tiene una hoja derecha y una hoja izquierda. Ahora, si yo dibujara, mirara al hígado por detrás y vuelvo a ver nuevamente entonces el diafragma hacia arriba, la pared derecha, la pared izquierda, y voy a dibujar el mesocolon transverso con el colon descendente, el colon ascendente y el mesenterio, vamos a decir entonces que este corte que tenemos acá es anterior y este corte es posterior. Entonces estamos viendo esto como anterior y esto posterior, ¿no? Entonces, tenemos el hígado acá, nuevamente, el comportamiento del peritoneo, perdón, el comportamiento me salió, lo pinté verde, ahí verde, sí me lo pinté. Ahí está, vamos a pintarlo más colorido para que nos quede más claro. El peritoneo hace lo mismo, entonces vengo por la pared lateral, que está tapizada de peritoneo, desciendo, haciendo, y luego tengo que descender sobre el hígado. Cuando desciendo sobre el hígado y sobre la cara superior del hígado, una de las hojas va a ser superior, y va a ser esto, y se va a continuar hacia afuera con ese ligamento que se llama ligamento triangular. Y hay otra parte del peritoneo es la que viene tapizando la cara inferior del hígado, que es la que se continúa con los omentos, que es la que va a transformarse básicamente en la hoja inferior de ese ligamento coronario para volverse hacia los laterales. Entonces el ligamento coronario tiene una hoja superior, que sería esa, la hoja superior, y una hoja inferior, que sería esta. Entonces tengo una hoja superior y una hoja inferior. La hoja superior es continuidad de las dos hojas del ligamento suspensorio y la hoja inferior es una continuidad del omento. ¿Se entiende eso, no? Es como en la cara posterior del hígado, yo voy a tener las dos hojas del ligamento coronario, superior e inferior. En la cara superior del órgano, yo voy a tener las dos hojas, derechas e izquierdas del ligamento suspensorio. ¿Bien? Eso es lo que les tiene que quedar claro. Y lateralmente, hacia los lados, las dos hojas del ligamento coronario se fijan finalmente en la pared, formando un ligamento que se llama ligamento triangular. Para diferenciarlo de este otro ligamento triangular que tengo aquí, que muchos autores lo consideran como triangular porque al corte parece triangular. De esta manera, inclusive, cuando ustedes abordan la pared y tienen el colgajo, este ligamento que contiene a la vena umbilical se ve como triangular en sentido antero-posterior también. Por eso no está tan mal decirle
triangular. Entonces, les quedó claro que el hígado tiene ligamentos, que esos ligamentos no contienen grandes vasos importantes, que el único vaso, pero que no es funcional al hígado, es la vena umbilical, que puede o no estar obliterada, va a depender eso, obviamente, de la anatomía del sujeto que esté estudiando, y tiene esos ligamentos unión o conexión entre pared y órgano. ¿Bien? Eso es lo que tienen que recordar. Está la parte supramesocólica. Ahora, ¿hasta ahí vamos entendiendo? Profe, Sí, entonces, ¿cuál era la parte que venía del aumento y cuál era la parte? Esa parte me perdí. el aumento, la parte que viene del aumento, es la hoja inferior del ligamento. Ah, y la otra viene Y la del... otra viene del ligamento suspensorio. Gracias, profe. ¿Ves? Mirá, acá lo tenés. Acá se ve mejor. ¿Ves este que es el ligamento suspensorio? ¿Qué forma? Sí, sí, sí. En la Ahí hoja está. superior. Y Sí, acá el aumento, la hoja la hoja inferior. Entonces inferior. son Ah, dos genial. hojas. Y acá la tienen. Esto es re importante que lo sepan. ¿Saben por qué? Porque cuando, si por ahí tienen la posibilidad, no sé si van a ser cirujanos, si les gusta mucho la anatomía o qué, pero es que es muy importante porque depende de la inserción del ligamento coronario en el retroperitoneo posterior, es que va a estar más o menos cubierta la parte posterior de peritoneo o no, porque si ustedes recuerdan, eso que tiene relación, lo habíamos visto cuando vimos a estos riñón. Nosotros tenemos, el problema es que teníamos, no es que es un problema, chicos, todo lo contrario, pero nosotros atrás, si ustedes se acuerdan, tenemos hacia arriba, como siempre, si hacemos un corte coronal, tenemos el diafragma, ¿no? El diafragma tiene una enorme cantidad así como de filetes, bien, que se une a la columna vertebral, no vamos a dibujar medio como todo, la columna vertebral estaría aquí, obviamente, en el centro, ¿no? Así simple lo hacemos. Estaría en el centro de la columna vertebral. A ambos lados tenemos los psoas y después tenemos los cuadrados lumbares hacia un lado y hacia otro. El retroperitoneo, ustedes ven esto, ¿sí? El psoas, el cuadrado lumbar y el diafragma hacia arriba, pero tienen los dos riñones. Tengo un riñón a la izquierda, a este nivel, que se acuerda que tiene una porción diafragmática y una porción lumbar, y un riñón a la derecha un poquito más bajito, porque no me salió tan bajo. Pero a lo que voy, perdón, a lo que voy, o lo que yo les quiero contar, vamos a pintarlo a esto, de verde, así que le sobresale más. Ven, tenemos todo el peritoneo, todo el, digamos, el diafragma que se está fijando a todos los espacios, digamos, más óseos, que ya lo vimos un montón de veces, que no es tan complicado como de entender, y tenemos la columna vertebral para que se entienda, con todas las apófisis, con todas las apófisis transversas y demás. La inserción del ligamento coronario en el peritoneo parietal, ustedes imagínense que hay peritoneo parietal cubriendo toda esta cara posterior, todo esto está tapizado de peritoneo parietal. Y está la inserción del ligamento coronario. El ligamento coronario, lo voy a dibujar en negro, puede estar a este nivel así, bien, esa es la inserción del ligamento coronario y se continúa hacia arriba con las dos hojitas del ligamento suspensorio, o bien, y puede estar la hoja inferior acá que se continúa con el aumento. Bien, hace esto el ligamento coronario y ahí sale luego el ligamento triangular, de un lado y del otro. En un momento se juntan. Así es como se ve. Esa puede ser una opción. Bien, si está esta opción, ¿qué hay acá? Riñón de un lado, enorme, y entre la pared posterior del hígado y el riñón no hay ninguna separación. Están los dos órganos solamente separados por la fascia renal. Y no hay peritoneo interpuesto. Están los dos órganos cuerpo a cuerpo. Bien, ahora bien, puede ser que la hoja esta inferior esté juntita, muy separada, no, casi sin separación. Bien, entonces si está casi sin separación, las dos hojas están muy juntas, completamente, prácticamente es inexistente el espacio, por lo tanto, el riñón va a estar completamente separado del hígado. Entonces, eso, si yo lo dibujo de otra manera, me da la posibilidad que yo tengo la cara posterior del hígado, cara inferior y cara superior. Cara superior, cara inferior y cara posterior. Y por detrás tengo al riñón. Bien, por detrás tengo al riñón. Entonces tengo el peritoneo, que está cubriendo la hoja superior
la hoja, la cara superior del hígado, desciende sobre la cara posterior, y se fija. Ahí que se continúa. El que viene por la cara inferior, formando el aumento, ahí hace lo mismo. Pero puede ser que sea ahí, bien, o puede ser que sea acá y que haga esto. ¿Se entiende? Que estén muy separadas. Lo más común es que estén bastante juntas. Que pase esto. Entonces se forma ese espacio anatómico que sería esto, este espacio anatómico que yo acá se lo voy a pintar, que es la bolsa que se llama bolsa omental. Bien, esta bolsa omental, perdón, esta bolsa que se llama bolsa de Harrison, no de Harrison, de Morrison, es el fondo de saco hepatorrenal. ¿Es importante? Sí, es importante, porque ¿qué pasaba con esto? Esa es la bolsa de Morrison, o también llamada fondo de saco hepatorrenal. ¿Se acuerdan lo que pasaba con esto? Que era el mayor punto de acumulación de líquido en decúbito, ¿no? Exactamente, el decúbito dorsal, cuando el paciente está o cuando la persona está acostada, esa es la posición más describe. Entonces, ¿puede existir esta bolsa o puede no existir? La profundidad de la bolsa va a depender de la inserción o no del ligamento coronario. Y ahí había un ligamento que se llamaba hepatorrenal, que unía el hígado a la fascia que tapizaba, aportaba o tabicaba esa bolsa. Pero ven, se dan cuenta que en la cara posterior del hígado está entonces la hoja superior y la hoja inferior del ligamento coronario. La cara inferior, es la cara posterior, la cara inferior está el aumento. En la cara superior está el ligamento suspensorio. Y en el borde anterior del hígado, en continuidad, se continúa con la pared, todo esto hasta la pared, con el ligamento coronario. Vamos a dibujarlo prolijo porque acá me salió, quise apurarme, y esto no es una tiza. Este esquema es como re fundamental para entender el hígado, pero muy fundamental. Profe, una pregunta, qué pena Sí, interrumpirte. Los ligamentos triangulares que son continuación del ligamento coronario, entonces se ubicarían a los extremos laterales del claro, hígado. acá, mira, ahí Ok, uno y ahí el otro. ¿Ves? dale, Y gracias. ese ligamento es el ligamento falciforme, anterior, triangular, que tiene diferentes nombres. Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí, señora, ¿Tienen algo gracias. importante los ligamentos del hígado? Así algún vaso importante, esto que vimos, menos el aumento no, que ahora lo vamos a ver, pero esto, ¿tiene algo así como muy, muy, muy importante? No tiene grandes vasos importantes, por eso decíamos que llamamos ligamentos a extensiones bilaminares, ¿ven? Todas tienen dos láminas, dos hojas. Bien, entonces, el ligamento suspensorio tiene una hoja derecha y una hoja izquierda. El ligamento coronario tiene una hoja superior y una hoja inferior. En este caso, si yo quiero ver, yo acá se lo dibujé en dos, pero en realidad yo acá estaría viendo, dependiendo si estoy viendo la derecha o la izquierda, una única hoja, Veo solo esta hoja, que puede ser la derecha o la izquierda, dependiendo de lo que, y acá estaría el diafragma hacia arriba, dependiendo, acá estaría el diafragma, ¿bien? Acá estaría la pared anterior del abdomen, ¿no? Acá estaría, me imagino, la cicatriz umbilical, y acá está llegando ese ligamento. Lo que les quiero decir es que todo esto que fija digamos, el peritoneo del hígado a el diafragma, que es el ligamento suspensorio, tiene dos hojas, que sería esta, una derecha y otra izquierda, si yo la veo en un corte coronal. Pero si yo la veo en un corte sagital, solamente voy a poder ver o la hoja del lado derecho, de este lado, o la hoja del lado izquierdo. ¿Se entiende a lo que voy? Eso es importante. Otra cosa que me olvidé de decirle, que es importante, el hígado, todos los órganos, cualquiera fuera, podemos dibujar, por ejemplo, un estómago, como cualquiera.
no importa, dibujamos el estómago, tiene una hoja peritoneal que lo cubre completamente, cubre las dos hojas de peritoneo totalmente, cubre el órgano completamente. Esa hoja visceral de peritoneo que yo les dibujé acá tiene por fuera una capa líquida que se llama peritoneal, capa líquida peritoneal. Eso permite el deslizamiento de un órgano con el otro. Esto que lo describen algunos textos, pero fundamentalmente de anatomía clínica, es importante. Tiene una capa líquida el peritoneo, que me olvidé de decirles, que me estoy acordando ahora. Tiene como una capa líquida que cubre por fuera el peritoneo. O sea, por fuera del peritoneo hay una capa de líquido de agua que los cubre. ¿Bien? Bien. Vamos ahora a ver otra instancia de la cara del peritoneo que tiene que ver con los omentos, más que nada. Vamos a ampliar así un poquito la pantalla. Vamos a ver que, como decíamos hace un ratito, nosotros tenemos por un lado al hígado, bien que lo vimos en la semana pasada, muy bien, que lo detallamos en sus caras, y fundamentalmente del hígado, cuál es la cara que más tiene que saber que como es la más importante. ¿Cuál era la cara que decíamos que es un poco la que más tienen que saber? Tenemos el estómago ahí. Vamos a separarlo un poco al estómago. En realidad lo voy a separar, pero están más unidos. Pero lo voy a separar para que ustedes lo entiendan mejor nada más. Este sería el píloro, la curvatura mayor ahí. El estómago es mucho más chico el estómago y lo estamos haciendo totalmente desproporcionado. Pero es solo para que lo entiendan. Esta es una vista que si fuese coronal, ¿no? Entonces tenemos, vamos a imaginarnos que tengo la hoja derecha y la hoja izquierda que llega hasta los extremos, ahí tapiza todo, llegó a la cara inferior y en la cara inferior se continúa con el epiplón menor. Ese epiplón menor se llama también epiplón gastroesplénico. Lo dibujé así, grande, porque este epiplón gastroesplénico u aumento gastroesplénico que va desde el hígado al estómago, está construido de la siguiente manera. Es muy sencillo. Vamos a estar aquí, el estómago, el hígado nuevamente, por debajo tengo al estómago. ¿Bien? Entonces, lo que yo le dibujé hasta acá es la hoja superior, el ligamento que bueno, está hacia arriba unida al diafragma, la hoja superior e inferior de el peritoneo con las dos hojitas. Bien, tengo una hoja que es anterior y una hoja que es posterior. En esta imagen se ve mejor, ¿se dan cuenta? Esto es anterior y esto es posterior. Esta hojita que tengo acá es la hoja posterior, la hoja anterior, perdón. La hoja anterior lo que hace es deslizarse y llegar a la curvatura menor del estómago y la hoja posterior también llega a la curvatura menor del estómago. Es decir, cada una, la hoja posterior, que sería esta, y la hoja anterior, que sería esta, llega a la curvatura menor del estómago. Se fija a la curvatura menor del estómago. La hoja menor llega a la curvatura menor del estómago y comienza a tapizar al estómago por detrás. Y la hoja anterior es la que tapiza, que forma todo esto, tapiza al estómago, pero por delante. Bien, todo esto que tengo acá sería toda la hoja, vamos a hacer así, toda la hoja anterior del epiplón. A ver si no me mando ninguna y queda como todo el órgano, todo tapizado. Esto que le estoy pintando bien en celeste sería como un poco la hoja anterior del epiplón, que lo tapiza completamente, ¿no? Lo tapiza completamente, por delante. Ahí, entonces vamos a imaginarnos que por transparencia estamos viendo ahí el epiplón. La curvatura menor. Esta sería la curvatura menor del estómago. Bien, entonces la curvatura, la hoja anterior del epiplón tapiza por delante la cara anterior hasta la curvatura mayor del estómago. Y la hoja posterior también tapiza por detrás, llega a la cara, también
quiero decir, a la curvatura, al borde posterior de la curvatura menor del estómago, y comienzo a tapizar por detrás. Yo te lo dibujo así, pero es en realidad todo por detrás, por detrás, por detrás, para unirse a la hoja anterior. Se lo dibujé así como un poquito saliendo, como para que se den cuenta que en algún momento ambas se unen, ¿bien? Se unen completamente y queda solamente comprendido entre ellos, por eso hice como que se unían, ¿no? Como que queda la curvatura mayor envuelta completamente en el peritoneo, ¿bien? Entonces, la hoja posterior lo que hace es deslizarse sobre la cara posterior del estómago y ambas luego se reúnen. Y en esa reunión pasan muchas cosas. Acá pasan muchas cosas. En este borde, acá pasan muchas cosas. En esta curvatura mayor pasan muchas cosas que ahora vamos a ver. Ahora, lo que yo les quiero como comentar, o que les quede claro, es que son dos hojas que se van a deslizar entre sí, una con la otra, y que de ese deslizamiento, básicamente, de las dos hojas, una pasa por detrás y otra pasa por delante, queda contenido el estómago, pero dentro de sí una enorme cantidad de vasos. Bien, una enorme cantidad de vasos. Bien, ahí tengo, y ahí tengo una enorme cantidad de vasos. ¿Cuáles son los vasos que tenemos? Nosotros tenemos, porque le van a preguntar, ¿cuál es el contenido que tiene básicamente el epiplor menor? El epiplor menor, que también se llama gastrohepático, que continúa un poco hasta la primera porción del duodeno, hasta aquí un poco más, bien, puede extenderse hasta la primera porción del duodeno, contiene en sus dos bordes, tiene como dos bordes, un borde que es este, que se llama borde libre o borde derecho, y un borde adherente, que es el borde que se une a la curvatura menor del estómago. En esta curvatura menor del estómago va a estar contenido la arteria gástrica izquierda, que se va a dividir en las dos ramas, en la rama posterior y en la rama anterior, con las venas correspondientes, y a la curvatura y en el borde libre vamos a contener acá a la vena porta, bien importante, que ya sabemos dónde se formó y demás, es decir, la vena porta. La vía biliar va a estar extrahepática, muy importante, vamos a poner acá la vía biliar, bien, que se continúa en el hígado con la vesícula, y la arteria hepática que llega al hígado, y que esa arteria hepática da una que se llama pilórica, o también llamada gástrica derecha, que se van a astomosar con la gástrica. O sea, tengo la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Entonces, fíjense que el borde izquierdo, o que coincide con la inserción en la curvatura menor del estómago, ese borde es un borde que tiene un contenido fundamentalmente vascular y nervioso. ¿Por qué? Porque junto con esto, obviamente, va a haber filetitos nerviosos, el plexo solar y vasos venosos. Bien, también va a haber vasos venosos. Lo que quiero decir que está el paquete vascular y nervioso, gástrico izquierdo y gástrico derecho. Y a nivel del borde libre del epiplor menor voy a tener a la vena porta, como re importante la vena porta, muy importante, esta vena, muy, muy importante, que no la podemos olvidar. Vamos a tener a la vena porta, vamos a tener a la vía biliar y vamos a tener a la arteria hepática. Esa arteria hepática va a dar la arteria gástrica, algunos los vasos císticos, y se va a dividir, o va a dar otra rama que se va a llamar gastroduodenal, que es esta que le estoy dibujando, que pasa por detrás, que va a dar una rama que se llama gastroepiploica o gastroomental derecha, ¿sí? Que va a empezar a transcurrir por la curvatura mayor del estómago. Esa sería la arteria gastroomental o epiploica derecha. Entonces, si se fijan, en el epiplor menor tenemos a la vía biliar toda entera, en relación con todos los elementos del pedículo hepático, y tengo los vasos que van a la curvatura menor del estómago. Y hay una zona, que es esta zona que queda en el centro, que se llama zona flácida,
porque solamente tiene tejido celular, las dos hojas están muy adheridas y no hay nada. Bien, esta hoja anterior del epiplón menor, que acá la están viendo dibujada, si yo hago la incisión y la incisión en la pared posterior, voy a entrar hacia atrás en, digamos, en el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Estoy aquí, ¿bien? Yo atravieso esto, me caigo dentro de la bolsa omental que está atrás. Entonces, acá está la columna vertebral. Bien, tengo el peritoneo acá, por detrás está todo el retroperitoneo y esta es la bolsa omental, el peritoneo parietal posterior y hacia adelante se llama bolsa omental porque está entre los epiplones. Bien, es una bolsa que está comprendida o limitada por todos epiplones u omentos. Bien, hasta acá, ¿quedó claro esto que es re importante? Lo que le van a preguntar de esto es, ¿cuáles son las partes del epiplón menor y cuál es el contenido del epiplón menor? Cuando les dicen cuáles son las partes del epiplón menor, ustedes tienen que decir que es una hoja bilaminar, por lo tanto tiene dos hojas, una anterior y una posterior, y que entre esas hojas hay un contenido, que podemos describir, de acuerdo con su disposición, dos caras, anterior y posterior, un borde superior, que se fija al hígado, un borde inferior, que se fija al estómago inferior izquierdo, que se fija al estómago, y un borde libre, que permanece libre, que contiene el pedículo hepático. Este epiplón menor se continúa, dependiendo de la extensión, tapizando hacia arriba al esófago, con el cual puede haber algún ligamento que lo une, y hacia abajo a la primera porción, hacia abajo y a la derecha, a la primera porción del duodeno. Eso es lo que le van a preguntar. Parece como simple, pero describirlo es bastante como complejo, quizás. O cuando lo leen es complejo, pero miren que si lo esquematizan, fíjense que es como muy simple, ¿bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Perfecto, bien, entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que ver qué pasa con la curva, con las dos hojas peritoneales que dejamos ahí en suspenso de la curvatura mayor del estómago. Entonces habíamos dicho que aquí abajo estaba el colon transverso, ¿no? Y que la hoja esta de peritoneo en un momento se fijaba el colon transverso y había un meso que lo unía y se iba para atrás. Entonces, las dos hojas, aquí atrás está el páncreas, está la primera porción del duodeno hacia arriba, la segunda porción del duodeno hacia abajo, la tercera porción del duodeno y demás. Por detrás la columna vertebral, hay tejido celular, está la aorta, bien, está la aorta, hay un montón una aorta muy dilatada que quedó acá, está la aorta, hay un montón de elementos. Entonces yo tengo que la hoja posterior del peritoneo que cubría el estómago comienza a descender por delante de esta transcavidad, de este colon transverso, y la hoja anterior también hace lo mismo. Y son dos hojas descendentes, bien, que pueden llegar hasta el pubis. Bien, ¿vos cómo estás? Le tomaron todo el lazo de la casa. Me están matando mensajes. Bien. Unido a Rodo. Bueno, Desde- listo. A ver, Listo. ¿estás dando clases ahora? Sí, con los chicos de una clase de anatomía, por ejemplo. Bueno, acá está Jera, que les mando un saludo a todos, chicos, mi compañero, que hace mucho que no lo veo porque no en la residencia, pero está normal, así que está bien. Está bien. Bueno, las dos hojitas, la anterior y la posterior del estómago, van a descender como dos hojas que pueden llegar hasta el pubis y comienzan luego a ascender. Yo estaría dibujando en un solo color para así no hacer tanto lío. Comienzan, bueno, vamos a dibujarla bien. Las dos hojitas van a comenzar a ascender, así, hace esto, se fija el epiplón y vuelve hacia atrás para hacerse posterior. Lo mismo la hoja posterior. Lo dibujo con dos colores para que ustedes se pueden hacerlo mejor. Yo, a mí mi pulso acá no me está ayudando mucho. Esta hoja acá se fija ambas dos, todo acá se forma como si fuese, no todo, perdón, estoy haciendo lío. Acá, esta hojita se fija al mesocolon transverso y termina fijándose al peritoneo parietal posterior. Esto que yo les dibujé acá, que son como dos hojas importantes, bien, es el epiplón mayor.
ese epiplón mayor o aumento, lo que hace es, si yo esto lo pinto todo de negro, acá, perdón, mire qué lío que hice. No sé en dónde me quedó libre. A ver, bueno, ahora lo voy a buscar. Este epiplón mayor une entonces el estómago al colon transverso, pero en realidad se fija el colon transverso por fuera, porque no lo tapiza, pero para nada, pero se fija el colon transverso por fuera y se va fijando y se va adhiriendo digamos, al mesenterio, digamos, no al mesenterio, perdón, al mesocolon. Este sería el mesocolon. Bien, entonces, lo que yo les quería explicar es que si yo quiero ver qué hay en el interior de esto, vamos a pintarlo de un color fucsia bien fuerte, así como para que quede claro, a ver, ahí, este color. En el interior de esto, aquí, yo voy a tener la transcavidad de los epiplones, que es lo que yo les estoy pintando acá, todo esto que es la bolsa, que va a tener continuidad hacia abajo con las dos hojas del epiplón mayor. ¿Se entiende entonces? Esas dos hojas descendientes y esas dos hojas ascendentes que se fijan luego en el colon transverso y en el mesocolon son la prolongación inferior de la bolsa omental. Eso quedó entendido, es re importante que entiendan esto. Esta es la bolsa. Bien, esta es la transcavidad de los epiplones, por detrás del epiplón menor, por delante del peritoneo parietal y que tiene una continuidad inferior hacia abajo entre las dos hojas del epiplón mayor. ¿Qué tiene este epiplón mayor? Este epiplón mayor, además de tener todo ese contenido, todas esas hojas que lo contienen, tiene además los vasos que están a la curvatura mayor del estómago, es decir, las arterias gastroepiploicas derechas e izquierdas tienen estas arterias, la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda, que procede de la arteria esplénica. Pero además, ¿qué otra cosa? Mucha grasa. Esa grasa, que son como gotas de grasa, en realidad protegen y separan a un órgano de otro en la cavidad peritoneal. Bien, entonces, esos apéndices epiploicos, que es grasa, gotas de grasa que están cubiertas de un mesotelio, tiene una función proteica y por fuera, ¿qué dijimos que había por fuera de esto? Una capa de agua. Por fuera hay agua. ¿Saben qué pasa si, por ejemplo, el estómago se perfora? Imaginémonos que el estómago se perfora. No quiero que se perfore el estómago, ni quiero arruinar el dibujo, pero imaginemos que el estómago se perfora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre por una gastritis, por ejemplo? ¿Saben lo que pasa? Esta bolsa, todo este conjunto de elementos migra y tapa y sella ese orificio. Y a ese tapón de epiplón más la pared del estómago se lo llama plastrón. Miren lo importante que es este epiplón. Y en esta hoja tiene la capacidad de migrar. Y en esa hoja de líquido y de agua además hay linfocitos, hay macrófagos, hay células inmunes. ¿Bien? El peritoneo tiene una gran capacidad absortiva. ¿Todos entendieron esta hoja? Estas dos hojas que descienden y que ascienden, digamos, ascienden y descienden y que forman el aumento mayor o el epiplón mayor. ¿Lo entendieron, Sí, chicos? Sí, profe, me quedó más claro que cuando cursaba Nutri. Ah, qué bueno. Bueno, no, pero es re importante que lo entiendan. Para los que el año que viene hacen tercero, van a ver que cuando estudien úlceras, cuando estudien gastritis y demás, el estómago se puede perforar. Y las patólogas le van a mostrar órganos del estómago completamente perforados y van a encontrar como un pegote de cosas. Y esos son todas las hojas, las hojitas de los mesos estos que se fijan en la pared del estómago, ¿bien? Entonces es importante que lo entiendan. Hasta ahí estamos, me imagino. Entonces,
Ahora vamos a ver qué pasa con esta bolsa, pero hacia la izquierda. ¿Qué es lo que pasa hacia la izquierda? Para que les termine de cerrar lo que pasa en la porción supramesocólica. Por eso, acuérdense que si tienen que describir el peritoneo, además de hablar de todo lo que dijimos antes, lo que está re bueno que hagan es dividirlo en supra e inframesocólico. Re fáciles así, van a ver que les va a reservir. Para poder entender qué es lo que pasa a la izquierda, tenemos que hacer un corte que nos sirve mucho, que es el corte axial. Entonces tenemos que volver un poco sobre todo lo que ya vimos, y es medio como quizás aburrido, pero esto les va a reservir. Vamos ahora en esa bolsa mental, pero para la izquierda, para que lo entiendan, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Tengo la columna vertebral, la vamos a dibujar sin una vértebra cualquiera, lumbar, cualquiera. Bien, por delante, ¿qué teníamos? Inicialmente al psoas, a ambos lados. Por fuera teníamos el cuadrado lumbar, ¿se acuerdan? Cuadrado lumbar. Por detrás todas las masas espinales, que no las vimos, que las van a ver ustedes en trabajo y tiempo libre cuando vean músculos respiratorios. Vamos a tener a la aorta, a la izquierda, como una gran arteria, re importante, a la vena acá inferior, con más aplastadita, como un vaso también importante, el conducto torácico junto con la aorta. Vamos a ver que todo esto está cubierto por una fascia, así, plin, 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 que se continúa hacia afuera, con, digamos, las distintas fascias por dentro, hacia adelante. Vamos a bajarlo un poquito esto. A bajarlo un poquito, ustedes, si lo están dibujando, le va a ser más fácil. Bien, tengo como digamos, una fascia que va cubriendo a los distintos músculos. Tengo todos los músculos de la pared posterior que están haciendo desde acá, que se van los tres, bien, a través de fascias aponeuróticas. Yo se lo dibujo así, pero ustedes lo interpretan y tengo toda la cavidad. A la derecha vamos a dibujar otra cosa, perdón, Acá vamos a dibujar el riñón del lado izquierdo, del lado derecho, y el riñón del lado izquierdo. Y por delante vamos a dibujar acá a la cabeza al páncreas, que puede estar, perdón. Este es un riñón, este es el otro, y tenemos al páncreas, que tengo la cabecita acá, con la colita, vamos a imaginar que tenemos acá, el páncreas, el vaso, acá, vamos a dibujarlo acá, el vaso más separado, y el hígado acá. Bien, lo vamos a dibujar así como medio simple, para que se entienda, y el estómago lo vamos a dibujar acá. Ese sería el estómago. Vamos a pintar el estómago para diferenciarlo bien. Yo estoy viendo poco en este momento, entonces por eso necesito pintarlo un toque. Ahí, ese sería el hígado, y vamos a dibujar el vaso un poco más violeta, ahí vamos a dibujar los dos riñones, ahí no son linfáticos, pero vamos, ahí se entiende, que ahí tenemos, yo lo doy por sabido, y acá hay gente que está haciendo nutrición, por detrás está el riñón, el páncreas, estómago, vaso e hígado, ¿bien? Entonces, acompañando al páncreas, yo voy a ver seguro la segunda porción del duodeno acá. Bien, ahí está la segunda porción del duodeno. Eso, un dibujito así simple para acordarnos, nada más. Bueno, la arteria mesentérica, todos esos vasos que vimos no nos interesan tanto ahora. Entonces, tenemos al peritoneo que está cubriendo al hígado, que en un momento se va a fijar en el estómago, así lo vamos a dibujar como más grosero, ahí. Se va a fijar en el estómago, ahí va a ser la hoja anterior, en la hoja posterior, va a la pared anterior del estómago, a la pared posterior del estómago, y llega a la curvatura mayor del estómago. Cuando llega a la curvatura mayor del estómago, este peritoneo lo que hace es continuar tapizando al vaso. Tapiza todo el vaso, que es un órgano completamente intraperitoneal, y llega al borde posterior. Cuando llega al borde posterior del ilio, lo que hace es continuarse hacia atrás con el peritoneo, que cubre en realidad al páncreas, y se hace peritoneo parietal, y este hace lo mismo. Perdón.
Vamos a hacerlo más fácil. Este peritoneo, aguarden, ¿eh? Uy, qué tonto. A ver, disculpen, ¿eh? Ahí está. Este peritoneo cubre realmente primero el vaso, ahí, y en el vaso es como que confluyen las dos hojitas y se van a tapizar. Puede ser que no me salga bien ahí el páncreas y se hace retroperitoneal y se hace posterior. Y ahí tengo el peritoneo parietal. Ese que tengo ahí es peritoneo parietal. Esta es la fascia que había dibujado, perdón. Esta fascia la voy a borrar porque me las van a confundir. Esta fascia la había dibujado como para separar la fascia. Vamos a separarla porque las van a confundir. Bien, entonces, vamos a volver sobre el peritoneo. Este piplo, a ver, me quedó, es como medio complicado dibujar a mano alzada esto en una tablet, pero vamos a seguir intentándolo para que quede bonito y ustedes lo entiendan. Llevo al borde posterior a la curvatura mayor y ahí. Llego al páncreas y continúo con el páncreas, hago esto, 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 y luego continúo con el peritoneo, hago esto, y luego ese peritoneo se continúa así y se continúa con la cavidad. Ahí quedó completo. Entonces, yo acá tengo dos epiplones. Este epiplón que une el estómago al vaso, que es este, y un epiplón que une el vaso con el páncreas, que es este. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Y este que une el estómago con el hígado. Ahí me salió bien. Me costó un poco porque se me iba el lapicito para todos lados. Pero acá tenemos los tres. En este esquema pueden ver todos los epiplones. Entonces acá tengo el epiplón o aumento. Vamos a poner aumento menor, que ustedes ya lo saben. No vamos a poner gastroepiploico. Acá tengo el aumento gastroesplénico. Y acá tengo el aumento pancreático esplénico. Bien, entonces, acá tengo a la arteria aorta, la vamos a dibujar más grande la aorta. La arteria aorta da una rama que se llama tronco celíaco. El tronco celíaco pasa por arriba, este tronco celíaco pasa por arriba del páncreas y se divide en ramas. Una de las ramas es la esplénica. ¿Saben lo que hace la esplénica? Irse por arriba del páncreas y con el páncreas llega hasta el vaso y lo irriga. Esa arteria que nace acá de la aorta, ¿se acuerdan que la aorta la dibujábamos como AO siempre, no? La aorta de ese tronco celíaco y ese tronco celíaco de esa arteria que es la arteria esplénica. La arteria esplénica, ¿cómo llega al vaso? Entonces a través del epiplón pancreático esplénico. Esa arteria esplénica da algunos ramitos que se llaman vasos cortos. Ay, lo dibujé negro. Esos vasos cortos que nacen de la esplénica, bien, que nacen de la esplénica, van a la curvatura mayor del estómago. Esos vasos van a la tuberosidad mayor del estómago, a la parte del cardias, por fuera del cardias. Cuando yo tengo el estómago, lo dibujo así al estómago, ahí tengo, así, ahí tenemos dibujado el estómago más o menos como sería. Hay unos vasitos que le están llegando aquí. Esos vasos los aporta la arteria esplénica. Bien, la arteria esplénica que va al vaso con Z, que va acá, al vaso. Bien, entonces, esos vasos que se llaman vasos cortos están dentro del epiplón, los vasos cortos, acá lo vuelvo a escribir, anótenlo porque se lo van a preguntar, son ramos de la arteria esplénica, proceden de la arteria esplénica. Bien, importante. Obviamente que junto con la arteria tengo la vena, tengo la cadena ganglionar y tengo el nervio. La arteria es como la rectora, junto con la vena, con la arteria, perdón, tengo al nervio, tengo a las venas, tengo la cadena ganglionar, etcétera, etcétera. Bien, ahora, tengo acá dibujado la arteria esplénica que llega al vaso, ahí en esta imagen que no la puedo hacer acá,
tengo otro vaso que se va a desprender de la arteria esplénica y que va a llegar a la curvatura mayor del estómago, y es la arteria gastroepiploica izquierda, que es la que vimos hace un ratito que estaba en el epiplón mayor. ¿Se entiende eso? Entonces, todo esto, que en realidad acá no se prolonga tanto, se detiene antes, porque acá está el ligamento coronario, ¿se acuerdan? La cara posterior que se relaciona con el riñón. Todo esto es la bolsa omental. Entonces, si ustedes lo dibujamos así, esta sería la bolsa, ¿bien? Esto sería la bolsa. Esta sería la bolsa, bien, con la prolongación derecha, y esta sería la prolongación izquierda. ¿Ven? Esta sería la prolongación izquierda, estos dos epiplones serían la prolongación izquierda de la transcavidad de los epiplones. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está constituida la transcavidad de los epiplones? Está constituida o construida por el peritoneo parietal que cubre al riñón, los grandes vasos, la segunda porción del duodeno, cabeza, cuerpo y cola del páncreas, y se proyecta hacia la izquierda por el epiplón pancreático esplénico. Hacia adelante. ¿Cómo está constituida la transcavidad de los epiplones? Está constituida por el epiplón menor, el peritoneo que cubre la cara del hígado, el epiplón menor, la hoja visceral que cubre al estómago y el epiplón gastroesplénico. Esta sería lo que les voy a puntear en amarillo ahí, sería un poco el límite anterior de la bolsa omental, y lo que le punteo acá en este rosadito sería todo el límite posterior de la bolsa omental. Yo acá tengo la vena cava inferior, que la dibujé un poco más profunda, pero que en realidad, si yo la proyecto, está a este nivel. Entonces, ¿cómo ingreso yo a la transcavidad de los epiplones? Si ingreso por el borde libre, ingreso por aquí, ingreso por el borde acá, ingreso por el borde libre del epiplón menor. Ya ahí no se ve también el borde libre, pero ingreso por acá. Si yo tengo acá el epiplón, acá tengo el epiplón menor, como lo habíamos dibujado, este sería el epiplón menor, acá arriba está el estómago, acá arriba está el hígado. ¿Cómo ingreso a la transcavidad? Ingreso por este borde libre. Entonces, todo este epiplón, más toda la cara posterior del estómago, más todo el epiplón que va hasta el estómago, hasta el vaso, del estómago al vaso, bien, todo esto sería la cara anterior o la vista o la hoja anterior o la pared anterior de la bolsa omental. Bien, entonces si les preguntan a ustedes cuál es el límite o cómo ingreso a la transcavidad de los epiplones, ingreso a la transcavidad de los epiplones por el borde libre del epiplón menor. ¿Cuál es el límite superior del epiplón? Si ustedes miran este esquema de la transcavidad, si miramos este esquema, básicamente ingreso a la transcavidad de los epiplones por este borde libre. Y si les preguntan cuál es el límite superior, y el límite superior es la inserción del epiplón menor en el hígado. Entonces hacia arriba tengo al hígado, luego el borde superior del epiplón menor hasta llegar al esófago, y luego nada, digamos las hojas que se fijan hacia arriba del diafragma, y arriba tienen el diafragma, acá arriba ya tengo el diafragma. ¿Cuál es el límite inferior? Y el límite inferior va a depender de cuál hábil o de cuál apertura tenga, básicamente, o hasta dónde llega el fondo o las dos hojitas que recurren hacia arriba del epiplón mayor o epiplón gastroesplénico. Entonces, esta es la bolsa omental, que en realidad se pregunta para ver si ustedes pueden interpretar cómo se dispone el peritoneo visceral y parietal en la cara superior, digamos, se fija en la cara posterior de todo esto que nosotros ya estuvimos viendo. ¿Se acuerdan? Todo lo que vimos posterior, que lo hemos repetido tantas veces, los músculos que lo constituyen, los pedículos renales, los grandes vasos, todo eso es lo que cubre el peritoneo parietal posterior. Y por delante de eso, entre ese peritoneo y los distintos aumentos, tenemos a, a la bolsa omental. ¿Lo pudieron entender a esto? No es tan difícil, entiendo que no es tan fácil y que memorizarlo no es tan fácil,
Pero si tenemos algunos esquemas y más o menos lo seguimos, no se complica tanto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Ya los aburrí, se durmieron, no pudieron ver más? Estamos en problemas. Es muy tarde, estamos todos estudiando cansados. Profe, consulta. Sí, ¿Dónde se ubica? perdón que pasó un colectivo, ¿me volvés a decir? ¿Winslow puede ser un vestíbulo? Ese es, claro, el hiato de Winslow, exactamente, el hiato de Winslow está limitado hacia atrás, esa es como ingreso yo a la bolsa mental, entonces el hiato de Winslow está limitado hacia atrás por la vena cava inferior, ¿sí? Hacia atrás tengo la vena cava inferior, importante lo que pregunta el compañero, ponga el hiato de Winslow, eso que vos te estás diciendo, es una como si fuese, a ver, una nomenclatura muy vieja capaz. Los chicos que están estudiando, si alguien más está estudiando de una literatura más nueva, no lo van a entender. Ese sería el límite posterior, la vena cava inferior. Y hacia adelante está como el borde libre, así, del epiplón menor. Y ahí sigue el epiplón menor. ¿Se entiende? Este sería como un poco el epiplón menor, lo cortamos ahí a las dos hojitas del epiplón menor. ¿Entendieron? Esto sería el epiplón menor. Entonces, el borde libre del epiplón menor, que lo vamos a... El borde libre del epiplón menor, que sería ese, que tenemos ahí, ese borde libre del epiplón menor, ese sería el borde anterior. Bien, entonces. Este sería el hiato. Bien, esto. Esto se llama hiato de Winslow. Bien, ¿qué indica esto? Es el lugar por donde ingresa a la cavidad de los epiplones, donde se puede ingresar a la tracavidad de los epiplones. ¿Cómo está limitado? Está limitado. Bien, hacia adelante por el borde libre del epiplón menor. Eso, borde libre, lo que estoy pintando en amarillo es el borde libre del epiplón menor, y por detrás está limitado por la vena cava inferior. Ese sería. ¿Ven? Vena cava inferior hacia atrás, ese sería el borde. Ese sería el borde posterior o pared posterior, es el borde posterior del hiato. Hiato es orificio de Winslow. Eso de Winslow. Esta sería la entrada. Pongo entrada a la bolsa para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entrada a la bolsa mental. Y hacia adelante esto sería el borde anterior que corresponde al borde libre del aumento menor. Bien, entonces nosotros acá tenemos, además, tenemos acá, vamos a imaginarnos que tenemos la curvatura menor del estómago, ahí, así, y acá tenemos parte de el duodeno que comienza acá. ¿Se entiende? Esa sería, ahí sería el duodeno. Eso sería, para que lo entiendan, sería el estómago, ahí, que se continúa con el píloro, duodeno y demás. ¿Se entiende esto, no? Lo detenemos ahí. Atrás estaría la arteria aorta, ¿no? Atrás está la arteria aorta de todo esto. Acá está la arteria aorta. La arteria aorta está dando acá una arteria que es la arteria hepática y una arteria que es la arteria gástrica. La arteria gástrica izquierda hace esto, la vamos a poner más gruesa. Hace esto, así tal, que se va la curvatura menor del estómago, ¿no? Y la arteria hepática lo que hace hacia atrás es, irse hacia el hígado, pero da una arteria que es la gástrica del lado derecho.
ambas arterias derechas, ambas arterias, la gástrica izquierda y la gástrica derecha, levantan el peritoneo y forman dos repliegues desde atrás hacia adelante que limitan el borde posterior del orificio de entrada a la transcavidad propiamente dicha. Bien, a ver si lo entienden. Este tronco arterial que tengo acá, ese tronco, es el tronco celíaco, que da esa arteria y da otra. Vamos a dibujar la arteria esplénica para que le quede completo. Da esa otra arteria que es la esplénica que se va hacia atrás, ¿no? Entonces, la arteria, esto ya es fino, no se lo van a tomar, ¿eh? Pero bueno, pongámosle, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática junto con la gástrica derecha levantan un repliegue peritoneal por detrás, ¿bien? Imagínense que tenemos a la aorta por detrás. Tenemos a la aorta. La aorta está cubierta, desde la aorta se le va, nace el tronco celíaco. Y de ese tronco celíaco, vamos a dibujarlo distinto, para que sea así más fácil. Estamos en la parte posterior. Acá tengo el peritoneo. Viene cubriendo a la aorta y en un momento la aorta, ¿qué ramas da? Da una rama re importante que es la rama que va al hígado. Y esa rama que va al hígado además da una rama que va a ir al estómago. Y hay otra rama que va a ir también al estómago y que se van a anastomosar. Esto está cubierto de peritoneo. Esto está cubierto de peritoneo, ¿no? Las dos arterias, tanto la hepática como la arteria coronaria y la arteria coronaria estomáquica gástrica izquierda, levantan el repliegue, levantan dos repliegues, un repliegue coronario y un repliegue hepático. Ese repliegue junto con la curvatura hacia atrás y hacia adelante, la curvatura menor del estómago, hacia adelante la curvatura menor del estómago. Y hacia atrás, el repliegue que levantan esos dos vasos forman un orificio, que quedaría acá. Ese orificio forma un orificio virtual, ¿se entiende? Como que son los límites. El límite que queda comprendido entre la gástrica derecha y la gástrica izquierda, que levantan el peritoneo parietal, que levantan el peritoneo, cuando se están formando, cuando están naciendo, antes de llegar al estómago, y el borde de la curvatura menor del estómago, forman ese hiato que se llama el orificio o foramen borsae orbentalis, que es el orificio que permite ingresar a la transcavidad propiamente dicha. Es como que la transcavidad de los epiplones o la bolsa mental tiene como dos partes. Una parte, digamos, esta sería toda la transcavidad con la prolongación inferior que va a depender. Esta sería como toda la transcavidad, que va a depender obviamente, toda la transcavidad, toda la bolsa. Entonces tengo un orificio de entrada, que es el hiato de Winslow. Y tengo como un estrechamiento, que es esto que les estuve describiendo recién, que me permite ingresar acá, al interior de la transcavidad propiamente dicha. Entonces, esta es la transcavidad propiamente dicha y este es el vestíbulo de la transcavidad, que está limitado hacia adelante solamente por el epiplón menor. Acá tengo el epiplón menor y por detrás tengo el peritoneo parietal posterior. ¿Se entiende lo que me estoy dibujando? Así dibujada la transcavidad de los epiplones, yo la divido en el vestíbulo de la transcavidad, que es el ingreso, donde está el epiplón menor y por detrás el peritoneo parietal posterior, y luego esos repliegues de los vasos sanguíneos que levantan el peritoneo en conjunto con la curvatura menor del estómago, forman como un espacio anatómico, como otro hiato que me permite ingresar a la transcavidad propiamente dicha y ya ahí se abre la transcavidad propiamente dicha en relación a la relación que tiene con los distintos órganos. Es como que acá, esto sería el vestíbulo, esto que tengo acá sería el vestíbulo, bien, y todo esto, el resto, sería la transcavidad. ¿Ven? Esto sería la transcavidad propiamente dicha y este sería el vestíbulo. ¿Quedó claro? Esto, o les hice mucho lío. No escuché, chicos.
Claro, a mí. ¿Les quedó claro? Bueno. Creo que escuché que les quedó claro. Bueno, de última, si no me lo preguntan. ¿Qué otra cosa tienen que saber del peritoneo? Tienen que saber cómo tapizan los órganos que están en la cavidad pelviana para formar el fondo de saco de Douglas. Y tienen que saber los mesos. El mesenterio y el mesocolon transverso. El mesenterio, tenemos que volver, tendríamos que dibujar todo, pero el mesenterio, en realidad, es el peritoneo. Vamos a imaginarnos que tenemos, a ver vamos a hacerlo más fácil. Miren, teníamos al estómago ahí, que se continúa con el píloro, la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera, ¿a qué nivel estaba la tercera porción del duodeno? La cuarta, llego al ángulo de Treis, ahí, vamos a cortarlo ahí al peritoneo, al estómago quiero decir con sus dos hojas. Acá tengo al páncreas, bien mamilonado. Acá atrás tengo al vaso, bien. Y acá tengo al hígado gigantesco, que está por delante de todos estos órganos, enorme ahí, que está por delante y lo cubre por arriba. Acá tengo el colon ascendente, vamos a cortarlo ahí, el colon. Tengo el colon ascendente que hace al colon hepático, vamos a cortar ahí, el colon hepático, lo vamos a cortar ahí solo como para que nos quede claro. Y acá tengo al colon izquierdo que comienza a descender hacia abajo. Bien, entonces lo cortamos ahí. Tengo colon izquierdo, colon derecho. Bien, entonces, y acá tengo el ángulo de Treis, que estaba a nivel de la segunda vértebra lumbar. Entonces yo tengo que este órgano está cubierto completamente de peritoneo, de un lado y del otro, y que ese peritoneo se fija a la pared posterior por delante de la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas, todo hasta llegar, ¿se acuerdan? Hasta el riñón. Hasta todo esto se llega al riñón y comienza a descender. Bien, donde tapiza, obviamente, a el peritoneo, o se convierte en el peritoneo que cubre lo paramos ahí, al colon. De un lado y del otro después comienzan a cubrir el colon. Hasta ahí estamos. Ahora este peritoneo, la hoja inferior del mesocolon transverso, se fija hacia abajo a el ángulo de Treis y comienza o da las dos hojas que se continúan hacia abajo con la hoja derecha y con la hoja izquierda del mesenterio, que va a llegar el mesenterio hasta la fosa ilíaca. Esto lo vamos a cortar ahí nomás. Esto tiene que llegar hasta la fosa ilíaca. ¿Qué les quiero decir? Que esto que yo les dibujé acá, es que se lo voy a puntear ahora como para que les quede y se lo graben. Esto que yo les estoy dibujando acá es la inserción del mesocolon transverso en el peritoneo parietal posterior. ¿Y cuántas hojas tiene? Dos. Una hoja superior y una hoja inferior. La hoja inferior, ¿con qué se continúa? Tapiza el ángulo de Treis y se continúa con las dos hojas hacia abajo del mesenterio. ¿Cuántas hojas tiene el mesenterio también? Dos. Y es una derecha y otra izquierda. Eso es lo que a veces los textos le describen y que a veces nos confunden. Entonces, el mesocolon transverso tiene una hoja superior y una hoja inferior. Y el mesenterio tiene una hoja izquierda y una hoja derecha. ¿Bien? Entonces, la raíz del mesenterio, esta raíz, que es cómo se fija este meso a la pared posterior y se continúa con el peritoneo parietal, mide aproximadamente entre 15 y 18 centímetros nada más. Todo esto mide solamente entre 15 y 18 centímetros. Entonces, cada una de estas hojas luego se va a continuar formando lo que se llama el peritoneo parietal, que obviamente se va a confundir básicamente y va a tapizar todos los órganos que vimos hasta ahora. Ahora, el mesenterio, que tiene esa raíz, que tiene solamente entre 15 y 18 centímetros, tiene también una altura de unos 15 centímetros. Tiene una altura de unos 15 centímetros, pero tiene
un borde libre que contiene o que envuelve a las asas. Por lo tanto, dentro de sí el borde libre, que es el móvil, que es el que contiene al asa, mide 6,5 metros o 7 metros. ¿Se entiende? Entonces tengo un borde al que llamamos borde adherente. El mesenterio tiene un borde adherente que se fija a la pared y un borde libre que es la que envuelve al asa. O sea, el asa, cualquiera sea, el asa, tiene o está envuelta completamente por peritoneo. Y ese peritoneo se fija. Esta porción, es la que se fija a la pared, se continúa con el peritoneo parietal. Esa porción es el borde adherente. Y esto que tengo acá es el borde libre que continúa o que se une a el ilio, ¿bien? Al yeyuno. ¿Se entiende eso? Y en el interior tengo a todo el recorrido de los vasos mesentéricos con todas las ramas intestinales del mesenterio, junto con las venas que están en general a la derecha y por detrás, los linfáticos, obviamente, y un montón de filetes nerviosos. Tengo el paquete básculo nervioso mesentérico inferior, que acá tengo a la mesentérica superior, y acá tengo a la mesentérica superior que se mete en el interior. ¿Se entiende? Que lo vimos ya varias veces. Entonces, los mesos, ustedes lo tienen que estudiar por cómo se inserta en la pared y se continúa con el peritoneo parietal, cómo son los bordes, el borde adherente, el borde libre y el contenido, las alturas, y del contenido tienen que saber la arteria específica que tienen, el vaso que tienen y los nervios que tienen. Lo mismo el mesocolon pélvico. Cuando hablamos del mesocolon pélvico, lo que tenemos que decir es que el colon pélvico tiene esta forma. El colon pélvico está terminando el colon descendente, más pequeño, de menor calibre y demás, y cuando llega a la fosa ilíaca derecha da un colon que puede tener variable, que luego se continúa con el recto, hacia abajo lo tenemos ahí, este sería el recto, bien, y este es el mesocolon pélvico. Acá tengo el colon, bien. El mesocolon pélvico puede medir entre 40 u 80 centímetros, en realidad, desde 20 a 80, el promedio es 40. Tengo un intestino corto cuando mide 20, tengo un intestino largo cuando mide 80. Una persona que tiene un intestino que mide solamente 20 centímetros, tiene un intestino corto y un tránsito intestinal más rápido. Este colon, el colon izquierdo, igual que el colon derecho, se fijan las hojas al peritoneo parietal y limitan con él una fascia. Bien, esa fascia se llama fascia de Toll. En este caso, fascia de Toll 2. Para volver a repetir esto, para que no se lo confundan y porque es importante, si tenemos, vamos a imaginarnos que tenemos acá el colon, bien, con la luz del colon bastante grande, tanto a la derecha como a la izquierda pasa exactamente lo mismo. Esto ya lo dibujamos, ya lo vimos. Por detrás, si ustedes recuerdan, tengo el peritoneo parietal posterior. Entonces yo tengo el peritoneo parietal posterior que viene tranquilo, cubriendo al páncreas, segunda porción del duodeno, los grandes vasos y demás. Y en un momento se fija, básicamente se comienza a tapizar la pared del colon, y hace lo mismo y se continúa con la pared posterior. Vamos a dibujar la cavidad entera. Esta sería la cavidad peritoneal. ¿Ven? Esa sería la cavidad peritoneal. Este colon, ahí lo van a entender bien, a esto que les voy a decir, este colon, por eso a los cirujanos consideran que el colon es retroperitoneal, este colon se fija a la hoja posterior parietal, la hoja visceral del colon se fija a la hoja parietal por una fase de adosamiento. Esa fase de adosamiento que yo les dibujé ahí, esa es la fascia de Toll, ya sea 1 o 2, ya sea el colon derecho y el colon izquierdo. Si ustedes miran este dibujo, este órgano está en el interior de la cavidad peritoneal. ¿Qué les parece? Miren, yo les hago esto. Tengo
atrás. Este sería el retroperitoneo. Y yo les pinto el retroperitoneo. ¿Se pinta el colon dentro del retroperitoneo? Sí. Entonces decimos que el colon para los cirujanos es retroperitoneal. Nosotros decimos que está dentro de la cavidad peritoneal adosado al peritoneo parietal a través de la fascia de TOLS 1 o de TOL 2. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por eso es importante. El colon derecho y el colon izquierdo tienen fascias, no tienen mesos. Bien, el colon transverso, el mesocolon, y digamos, a través del mesocolon sobre la pared posterior, entonces tiene un meso que lo une, y el mesocolon pélvico también. El mesocolon pélvico, tengo aquí a la aorta, para que lo entienda, tengo aquí a la aorta, así, que se está dividiendo en ilíaca primitiva, ilíaca, esta sería la aorta. Esta sería la aorta, esta sería la arteria ilíaca primitiva del lado derecho, esta es la arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo, común del lado izquierdo, y hay una línea de inserción que parece como si fuese una Y, así. Desde esa línea de inserción, en realidad una Y no, una B corta. Tiene esta forma, como que se fija acá el peso, así, de esta manera, como una B corta abierta un poco hacia abajo, y desde aquí se fija el meso que contiene, un pequeño meso que contiene al mesocolon iliopélvico, que es bastante móvil y va a depender, obviamente, lo va a contener, obviamente, entonces tiene como todos los mesos, un borde adherente, que el borde adherente tiene relación con la arteria aorta y su división, y un borde libre, que sería o está representado por el tamaño y la longitud que tiene el colon iliopélvico. ¿Qué tiene adentro este vaso? Tiene la terminación de la arteria mesentérica inferior. La mesentérica inferior da varios vasos, y la terminación de la mesentérica inferior son los vasos hemorroidales superiores o rectales superiores. Esa arteria es la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior entonces está en el meso iliopélvico. Entonces el meso iliopélvico contiene a la arteria mesentérica inferior, el mesenterio a la arteria mesentérica superior. Y lo único que me falta describir es el mesocolon transverso. Vamos a eso y ya terminamos. El mesocolon transverso que está acá, en realidad une el colon transverso a la pared posterior. Y le van a preguntar cuánto es o cómo es, digamos, el tamaño del meso. El mesocolon tiene esta forma. Si yo lo dibujara, tiene como este meso que tengo aquí, tiene como un, perdón, no es ese es otro. Vamos a hacerlo en otro tipo. No. Ya termino con esto, es fácil, enseguida lo van a entender. Ustedes tienen la pared posterior, tapizada por peritoneo, bien, con el meso y el colon transverso y el meso, y ahí se continúa, como ya lo vimos. En el interior está el colon transverso y en el interior de este meso hay un vaso arterial. Ese vaso arterial es la arcada de Riolana. El contenido arterial, vascular, nervioso es la arcada de Riolana, que es la anastomosis de los vasos cólicos superiores, ya sea derecho o izquierdo. Ahora, el meso, desde la derecha a la izquierda, es diferente. Es bien móvil a la izquierda, pero es muy fijo a la derecha. Entonces yo tengo acá tengo acá el colon, el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el colon el ángulo hepático, y ahí lo corto. Bien, y acá tengo el ángulo hepático izquierdo, el ángulo esclénico izquierdo y el descenso. Yo tengo el meso, que lo va a tapizar ahí, bien, y se va a fijar atrás, se va a continuar así. Eso que yo le dibujé es la fijación, pero tiene un borde libre. Y el borde libre, que sería el borde que corresponde al mesocolon, va a ser bien cortito, a la derecha va a ser bien cortito y se va a hacer cada vez
más largo en la medida en que yo voy a llegar al colon del lado izquierdo, ¿bien? Entonces, esa diferencia de tamaño, ahora borro el resto, de longitud, esta diferencia de longitud, esta diferencia de longitud, hace que el colon transverso esté más fijo de este lado, del lado izquierdo, y más móvil de este otro lado. Es decir, el colon transverso hace esto. ¿Bien? Parece como si fuese una guirnalda dentro de la cavidad y permanece fijo, cortito, ahí su meso, y ese meso se va como haciéndose más largo, así, perdón que me se superponen los dibujos, en la medida en que se va hacia la izquierda. ¿Se entiende? Es como que la porción izquierda es más móvil porque el meso es más largo, y la distancia que hay entre un colon y el otro colon en esta distancia va a depender del tamaño de la persona. El borde libre puede variar entre 40 y 80 centímetros, el promedio son aproximadamente unos 50 centímetros, pero el borde, este borde adherente es menor, debe ser aproximadamente unos 25 o 30 centímetros, que va de colon a colon. Entonces, ¿qué contiene en el interior? El vaso cólico izquierdo y el vaso cólico derecho, que se van a anastomosar en este nivel, formando una arcada de Riolano que va a irrigar y va a llegar a la pared del colon para fijarse, unirse y demás. Para irrigar al colon transverso. ¿Qué tienen que saber de esto para volver quizás como a resumir? De cada meso tienen que conocer las dos hojas que lo constituyen, donde se fija, ese sería el borde fijo o raíz del meso, cualquiera de los tres, y el borde libre, que sería el que tiene la misma longitud que el órgano, y cuál es el contenido que hay en el interior. Acuérdense que junto con la arteria está la vena, la cadena ganglionar, que generalmente tiene el mismo nombre, y un contingente importante de nervios que vamos a depender de qué órgano es, va a ser del plexo solar o del plexo hipogástrico. Eso luego lo vamos a ver. Eso es lo que tenemos que saber. Nada más de colon, de peritoneo. Y además, lo que ya estudiaron, lo que ya lo vimos, y este es el pubis, y por detrás está la vejiga, ya sea con la uretra de la mujer o de la uretra del varón, y atrás tengo el recto. Lo que tengo, vamos a imaginarnos que podemos tener una pelvis de una mujer o la pelvis de un varón. Lo que tienen que conocer es justamente el peritoneo que cubre vejiga, vesículas seminales y recto, o vejiga, útero y recto, para conocer el fondo de saco de Douglas, que sería esto, que es la porción básicamente más declive de la cavidad peritoneal cuando estamos en posición de bípeda o parados. Entonces eso es re importante tenerlo en cuenta. Atrás tenemos el recto, y en la mujer tenemos al útero y la vagina, y en el hombre tenemos a la vejiga y las vesículas seminales, que son muy pequeñitas, fundamentalmente la vejiga. ¿Bien? Entonces tenemos el fondo de saco vesicorrectal o vagino-rectal, dependiendo de si estamos hablando de un varón o de una mujer, y ese fondo de saco de Douglas es como el más importante, la porción declive fundamentalmente. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que al peritoneo lo aborden al final de la anatomía, no se lo estudien de memoria, y utilizan los esquemas que vimos, que más allá de esto no le van a preguntar, ya lo que vimos es todo el peritoneo, puede haber algún ligamento con nombre y apellido, que no es lo más importante, que si tienen alguna duda me mandan un correo y yo se los trato de responder o lo busco, si no lo sé y se lo respondo, pero lo importante de todo esto es que sepan cuál es básicamente cómo las vísceras están contenidas dentro de la cavidad peritoneal, de esta manera, como básicamente protegidas por todo el peritoneo. El peritoneo no es algo que solo sostiene
El peritoneo protege, defiende, tiene linfático, tiene gran capacidad de absorción, es un órgano el peritoneo, además de una serosa. Mucho más importante en funciones que el pericardio y la pleura, que son las otras dos serosas que conocemos. Si hay un tema que les pueden llegar a preguntar que ustedes tienen que conocer, son los sometos o epiplones, los límites que forman la bolsa ormental o la bolsa de los epiplones, esta bolsa o esta transcavidad de los epiplones, que es importante porque en realidad es un abordaje, es útil para abordarla quirúrgicamente, es importante porque contiene, digamos, a los mesos, a los epiplones que contienen grandes vasos y porque se puede evaluar desde el punto de vista de método de diagnóstico por imágenes. Desde todos esos lugares es importante conocer todo esto y toda esta estructura. Por eso está bueno que lo vean así. Sepan que la cavidad peritoneal se puede comunicar en la mujer y en el varón con el exterior. Bueno, y los contenidos de los mesos y de los epiplones y cómo va del órgano a la pared, de la pared al órgano y de órgano a órgano. Espero no haberles hecho mucho lío. No sé cómo la pasaron con la clase. Profe, muchísimas, Sí. muchísimas gracias, de verdad. ¿Se entendió? Sí, 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 profe. señora. Genial. Genial porque es como complicado explicar peritoneo solamente con esquemas, es más fácil con imágenes en un PowerPoint y ir describiéndolo, pero si lograron hacer alguno de estos esquemas, está genial, está bueno, están buenos. Claro, profe, no, y es Yo más les recomiendo que los hagan. Entender se entiende.